Y ahora, desde el Cloud Bootcamp Colombia, demos la bienvenida a Daniel Gómez Jaramillo, ingeniero de sistemas, experto en el desarrollo de aplicaciones web, profesional más valioso de Microsoft en inteligencia artificial y tecnologías del desarrollador, y reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. Daniel, bienvenido a tu casa. Como colombianos, es un gusto enorme tenerte con nosotros. Estimado público, recibamos con alegría a Daniel y a su sesión, Inteligencia Artificial Generativa en otro nivel con Azure AI Services. Cloud Bootcamp Colombia, en comunidad, juntos lograremos más. Me gusta tenerte como la primera persona que inaugura el evento y pues con un tema tan relevante hoy en día que es la inteligencia artificial y generativa. Entonces, súper chévere y pues tu casa completamente. Gracias. Aprovecho para ponerme el sombrero y todo para súper colombiana la sesión. Claro, y qué mejor que iniciar con alguien de la casa esta nueva temporada de Cloud Bootcamp Colombia. Súper, qué gusto poder arrancar entonces el Cloud Bootcamp Colombia, en este caso para introducirnos en todo lo que es la inteligencia artificial generativa con Azure y sobre todo cómo integrar ciertos modelos en nuestras aplicaciones, porque es como que lo más importante también, ¿no? Ver qué es lo que podemos lograr, qué es lo que podemos innovar y qué soluciones podemos agregar para ciertos sectores de la industria, por así decirlo, ¿no? Claro, súper. Claro, Dani, el escenario, el público es todo tuyo y nada, que vamos a estar muy atentos aprendiendo sobre este gran tema que está haciendo un boom en la actualidad. Súper, entonces voy a compartir por aquí, ya lo pueden visualizar. Y bueno, estamos listos por acá para arrancar. Perfecto, Dani, te dejamos con el escenario. Muchas gracias. Y bueno, bienvenidas una vez más. Vamos en este caso a tener nuestra primera sesión sobre inteligencia artificial generativa con Azure AI Services. Mi nombre es Daniel Gómez, Microsoft MVP en AI Developer Technologies. Trabajo como software engineer. Lidero el Azure Tech Group de Microsoft en Colombia, el Virtual Dev Show. Y bueno, siempre es un gusto participar en estos espacios de comunidad para que podamos lograr más. Es siempre como que el objetivo maravilloso en comunidad. Y bueno, en este caso, vamos a arrancar hablando de los servicios de inteligencia artificial que tiene Azure. Previamente se los conocía como los servicios cognitivos, hoy en día renombrados servicios de Azure AI, para que nosotros podamos aprovisionar estos recursos mayormente a manera de APIs en nuestras aplicaciones. Y prácticamente vamos a poder encontrar muchos de estos, ya sea no solamente para generar contenido, sino, por ejemplo, también para analizar imágenes, analizar videos, realizar transcripciones, por ejemplo, de voz a texto, texto a voz, realizar un procesamiento de lenguaje natural también, y todo en esta plataforma, dentro de los Azure AI Services, que prácticamente hacen referencia a estos recursos de inteligencia artificial a modo de plataforma como servicio para integrarlos en nuestras aplicaciones. En este caso, hablamos de modelos preentrenados que podemos utilizar directamente, ¿no? O que podemos, de cierta manera, agregar nuestros propios datos para un objetivo en particular. Eso es como que el objetivo general de los Azure AI Services, pero también es importante considerar Machine Learning Platform. Ahí encontramos, por ejemplo, recursos de Azure Machine Learning en el sentido de si nosotros queremos entrenar nuestros propios modelos de Machine Learning, es decir, el entrenamiento y las pruebas posteriormente, todo ese proceso que realizamos normalmente a seleccionar ciertos algoritmos para cumplir cierto objetivo, lo hacemos con Azure Machine Learning. Pero en este caso, en esta sesión y mayormente en el evento, nos centraremos en los Azure AI Services, los cuales podemos utilizar directamente o personalizarlos, ¿sí? Y en este caso, bueno, como les mencionaba, estos recursos prácticamente nos permiten tener funcionalidades de reconocimiento facial, reconocimiento de voz, traducción de idiomas, generar contenido nuevo y clasificar imágenes, y todo esto prácticamente lo podemos lograr al aprovisionar recursos de Azure y utilizarlos posteriormente, ¿sí? Y bueno, vamos a arrancar hablando con el primero de ellos, de hecho el principal que vamos a estar revisando, y es el de Azure OpenAI. Azure OpenAI a la final nace de esta alianza
entre OpenAI y Microsoft. OpenAI, por su lado, con su investigación sobre la inteligencia general artificial en cuanto a modelos y algoritmos. Y por otro lado, Microsoft con su ecosistema tecnológico enorme. Por un lado que tenemos Azure, ¿no? Entonces, con esta alianza vemos un nuevo recurso que se llama Azure OpenAI Service para nosotros poder utilizar y personalizar modelos generativos. Hablamos prácticamente de GPT-4o, basado en ChatGPT, por ejemplo, cuya interacción han tenido prácticamente muchos de ustedes, ¿no? También la generación de código y la generación de imágenes con DALL-E. Sí, ok, hay un sonido al fondo. No se preocupe por eso, es que no hay electricidad aquí, sino que es el generador que se está utilizando en este momento y bueno, es lo que nos permite, en este caso, a mí, transmitir el evento. Y bueno, les mencionaba las funcionalidades de Azure OpenAI. Ok, y bueno, con ese contexto general estamos listos como para ir a hacer algunos demos, ver las actualizaciones que están dentro de Azure OpenAI también y ver lo que podemos lograr. En este caso, voy a abrir una nueva pestaña, o más bien ventana, en donde les voy a compartir el portal de Azure. ¿Sí? Voy a compartirles por aquí. Por acá. Listo. Acá seguramente ustedes están viendo, ¿sí?, el portal de Azure. Y aquí prácticamente lo que nosotros vamos a hacer directamente es ubicar el recurso de Azure OpenAI. Para eso prácticamente podemos ir acá a la sección de búsqueda. Pongamos OpenAI. Y acá lo tenemos. Podemos aprovisionar el recurso como cualquier otro. De hecho, acá tenemos los servicios de inteligencia artificial de Azure ordenados en esta sección. Acá está, por ejemplo, el Azure AI Services, que hace referencia, por ejemplo, a si queremos utilizar varios recursos de inteligencia artificial de Azure en un solo recurso, podemos utilizar ese de ahí. O si ya lo necesitamos en específico, por ejemplo, el de Azure OpenAI, lo podemos instanciar aquí directamente. También tenemos Azure AI Search, Computer Vision, Face API, Custom Vision y algunos más dentro de esta categoría. Por este lado tengo yo algunos ya creados, o puedo proceder a crear uno nuevo. Y para crear uno nuevo prácticamente lo que necesitamos es especificar la suscripción con la cual vamos a crear el recurso. Esta suscripción puede ser ya sea una gratuita a nivel general o una gratuita para estudiantes o una suscripción de pago por uso. ¿Sí? Entonces, bueno, seleccionamos la suscripción y luego el grupo de recursos. En el grupo de recursos para almacenar ahí el recurso, por así decirlo, ¿no? En los detalles de la instancia, en este Azure OpenAI en particular, necesitamos especificar, por un lado, la región. En la región hay que considerar varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la latencia, es decir, que la región esté más cercana a donde nuestros usuarios vayan a utilizar la aplicación, y también las funcionalidades que están disponibles en cierta región. Porque, por ejemplo, se dio a veces el caso de que las nuevas funcionalidades de DALL-E para generar imágenes resulta que solamente estaban disponibles en cierta región. Entonces, bueno, toca utilizar cierta región para ese contexto, ¿no? Y asimismo considerar los precios que pueden variar de una región a otra. En este caso, lo voy a dejar ahí. Acá podemos especificar el nombre como tal, que tiene que ser único, me parece. Bueno, sí. Pongámosle así porque solo es un ejemplo. Ok. Ok. Y luego acá el precio. En este caso en particular, Azure OpenAI tiene solamente un plan estándar, a diferencia de otros recursos que normalmente se ofrecen una capa gratuita, pero es importante considerar eso. ¿En qué sentido? En que acá podemos ir al detalle de los precios y, por ejemplo, ver, en este caso, considerando la región y la moneda, cuánto tendríamos que pagar nosotros por utilizar ciertos modelos. Por ejemplo, para la generación de contenido por texto, vemos que, por ejemplo, podemos utilizar GPT-4o Mini. Entonces, por ejemplo, vamos a tener costos de entrada y de salida. Por ejemplo, en el caso de entrada, hace referencia a las preguntas que normalmente hace el usuario o cualquier
parámetro o prompt que manda el usuario. Y la respuesta es el contenido generado. Entonces, por ejemplo, acá vemos que por cada millón de tokens, que ya lo vamos a revisar, se genera determinado costo, ¿no? Eso para que lo tengamos siempre presente. Y bueno, con eso estaríamos listos para poder crear el recurso de Azure OpenAI. Yo tengo uno listo por acá, que de hecho es para el Cloud Bootcamp Colombia. Y bueno, acá en Overview tenemos que considerar dos aspectos importantes. Por un lado, si queremos, por supuesto, utilizarlo en nuestras aplicaciones posteriormente, vamos a utilizar el keys y el endpoint, es decir, utilizar cierto modelo a manera de API. Y para lograr eso, en esta sección tenemos acá el endpoint, para llamarlo a manera de API, y los keys correspondientes para poder hacer esas llamadas. Entonces, en esta sección, importante tenerlo en mente, keys and endpoint. Y acá en la sección de Overview, prácticamente tenemos esta opción de Azure, Go to Azure OpenAI Studio, que es prácticamente para ir a la plataforma o al estudio de este recurso en particular a manera low code, no code. Es decir, como que a nivel de interfaz, interactuar con los modelos, mandar ciertas configuraciones y demás, ¿no? Esta interfaz es nueva, de cuestión de días, en el cual podemos ver un overview general de este recurso de Azure OpenAI en particular. Por ejemplo, el API Key, donde está el demo, la suscripción y detalles generales, ¿no? Lo más importante aquí, para empezar a utilizar modelos generativos dentro de Azure OpenAI, es dirigirnos a esta sección que se llama Deployments, ¿sí? En Deployments, nosotros vamos a poder definir qué modelos utilizar y con qué características implementarlas posteriormente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo ya algunos creados por aquí, pero podemos ir acá a la sección Deploy Model, por ejemplo, un modelo base de GPT, DALL-E o algunos más. Por ejemplo, acá vemos algunos que están en preview y otros, bueno, que están acá disponibles. Por ejemplo, el último es este de acá, el de GPT-4o Mini, pero todavía no está disponible en Azure para hacer un despliegue de esto, sino que, bueno, nos toca utilizar otro en este caso. Por ejemplo, el GPT-4o Mini, este de acá. Entonces, bueno, con este nosotros pudiésemos hacer como que una instancia de este modelo y acá, bueno, ponerle el nombre y también definir el tipo de deployment, en este caso un global estándar o algunos otros que prácticamente van a hacer referencia a la cantidad de tokens que vamos a poder utilizar por minuto y algunas características más. Por ejemplo, otro detalle a considerar es que acá podemos ver la versión del modelo, es decir, cuándo fue lanzado este modelo por OpenAI. Este fue lanzado, por ejemplo, el 18 de julio. Pero ¿qué pasa si se lanza alguna actualización? Nosotros acá, bueno, no en sí podemos ponerle como que se actualice automáticamente. Y también podemos especificar como que, ok, por cada minuto, ¿cuántos tokens podemos gastar? Entonces, por ejemplo, acá dice 10,000 tokens por minuto, pero podemos ir aumentando, por ejemplo, a decir 2 millones de tokens por minuto. Va a depender mucho del tipo de aplicación y la cantidad de usuarios que vayan a utilizar el sistema, ¿no? Y en este caso también va a depender mucho del presupuesto que se tenga en consideración con respecto a esto que les había mencionado previamente. ¿Sí? A eso también podemos agregar un content filter para, ok, tener control del contenido que se está manejando, tanto de entrada como de salida, para evitar contenido inapropiado, por así decirlo. Y bueno, tener eso al momento de utilizar el modelo. Yo tengo uno listo por aquí. Voy a utilizar este GPT-4o Mini. Y prácticamente nosotros nos podemos dirigir acá a la sección de chat, esta que ven ustedes por acá, para tener una interacción ya de manera general, ¿no? Ok, si ustedes ven por acá, acá hace referencia o nos aparece el deployment, ¿sí? En el deployment, ok, para utilizar el modelo con el cual vamos a interactuar con el asistente. Y para definir el asistente, es importante siempre considerar 3 roles, ¿sí? Por un lado, el rol del sistema,
que va a tener el prompt general, ¿sí? Cómo se va a comportar o qué datos va a manejar específicamente. También necesitamos manejar un rol de asistente y otro de usuario. El asistente es el que va a generar el contenido y el usuario el que va a hacer las preguntas. Entonces, a nivel de sistema, podemos definir el mensaje aquí. Y acá en esta, bueno, ahí dice, eres un asistente de AI que permite ayudar a las personas a encontrar información. Súper. Por el momento está bien. Podemos agregar otra sección acá de ejemplos en el cual, ok, el usuario puede hacer una pregunta en particular y el asistente dar determinada respuesta. Entonces, en este caso, prácticamente dar más contexto a este escenario, ¿no? Porque entre más ejemplos y más contexto demos, vamos a tener mejores respuestas. Entonces, a contemplar eso también. Y bueno, también podemos mandar ciertos parámetros para la interacción. Es decir, por ejemplo, en nuestra conversación, ¿cuántos mensajes hacia atrás quiero que recuerdes o que estén memorizados, ¿no? Entonces acá podemos decir, mira, que se incluyan, en este caso, por ejemplo, máximo 10 mensajes en la interacción, como para tener un flujo de la conversación y hacer preguntas basadas en respuestas anteriores. Acá podemos definir la máxima respuesta, en este caso medido en tokens, la temperatura, para ver qué tan preciso o tan creativo va a ser el modelo, y otros parámetros adicionales para definir qué tan randómica puede ser la respuesta que nosotros estemos generando. Y con eso listo, ya podemos interactuar por acá. Y sé que todos seguramente ya han interactuado con algún asistente, pero bueno, en este caso podemos arrancar con un hola para ver que todo esté ok. Súper, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Listo. Y de ahí hacer preguntas y respuestas, ¿no? De ahí también pudiésemos considerar agregar imágenes, por ejemplo, voy a agregar una por aquí, de uno de los lugares más bonitos en el mundo, creo yo, este de aquí, en Guatapé, muy cerca de Medellín, en Colombia. Entonces, ok, vamos a hacer una pregunta sobre esta imagen. ¿En qué lugar del mundo es esto? Vamos a ver. La imagen parece ser el embalse de Guatapé y Peñol, en Colombia. Es un área famosa por sus paisajes pintorescos y la icónica piedra del Peñol. Sí, ¿verdad? Quienes la conocen dan fe de ello, ¿no? Y bueno, acá pudiésemos seguir teniendo esta interacción con respecto al contexto que ya sabemos, ¿no? En este caso, este es el ejemplo general que podemos contemplar aquí, pero hay otras funcionalidades también. De hecho, hace unos días, esta semana de hecho, finalmente salió a manera de preview el Real Time Audio, que hace referencia a tener la interacción a manera de conversación por voz. En este caso, bueno, sale que no tengo un deployment, que hace referencia a utilizar este modelo en particular. Vamos a poner este de aquí. Y bueno, acá está creando el deployment para yo poder utilizar este modelo. Pero, bueno, yo quería mostrarles solo el ejemplo, pero y ya lo tengo en otro recurso. Pero bueno, esperemos un momentico. O más bien lo abriré por acá en otra pestaña. El día de ayer que yo estaba haciendo estas pruebas, este recurso estaba disponible, era en otra región, pero hoy veo que ya está disponible en el este de Estados Unidos. Ok, vamos a ir acá otra vez, Real Time Audio. Ok, acá especificamos el deployment, el prompt general del sistema, eres un asistente que ayuda a encontrar información. Acá podemos especificar el agente que va a tener la voz, es decir, acá vamos a tener una conversación por voz y acá podemos mandar el agente neuronal artificial que va a prestar esa voz. Y podemos mandar los parámetros tradicionales, por ejemplo, la respuesta máxima y la temperatura en este caso en particular. Vamos a bajarle un poquito la respuesta para nuestra interacción y yo voy a compartirles por acá el audio en la presentación para que ustedes puedan escuchar también la interacción. Vamos a ver por aquí.
Real Time Audio. Este de aquí. En teoría, ahí lo están viendo, ¿no? Vamos a agregarlo por acá. Ok, entonces acá prácticamente es empezar la conversación. Hola. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Estamos celebrando el Cloud Bootcamp Colombia y queremos preguntarte qué es lo más característico de nuestro país, Colombia. Qué emocionante. Colombia es un país con una gran diversidad cultural y natural. Uno de los aspectos más característicos de Colombia es su riqueza en biodiversidad. Y listo. Bueno, verdad que seguimos en la conversación, ¿no? No hay problema. Sí, como te mencionaba, Colombia es conocida por su increíble biodiversidad, pero también por su riqueza cultural reflejada en su música, danza. Depende del máximo de tokens acá la respuesta. Tener eso en consideración también. Intento mantener mis respuestas concisas y relevantes para ofrecerte la mejor información posible, pero no hay un límite máximo específico de palabras. Si necesitas más detalles sobre algún tema en particular, no dudes en pedírmelo y con gusto te proporcionaré más información. Súper, muchas gracias. Por cierto, ¿cuál es el dicho más famoso en Colombia? El dicho famoso de Colombia es: el riesgo es que te quieras quedar. Este eslogan fue parte de una campaña de turismo para resaltar las maravillas y la calidez del país, haciendo alusión a que una vez que visitas Colombia, es posible. ¿En serio? ¿Y qué le dirías a alguien que, o más bien, qué le recomendarías a alguien que va por primera vez a Colombia? Recomendaría que visite Colombia con la mente abierta y dispuesto a explorar. Aquí algunos consejos. Primero, disfruta de la diversidad. Colombia ofrece desde playas en el Caribe y el Pacífico hasta ¿Y montañas qué en los hay de la Andes. comida? Entendido. Disfruta del bootcamp y de tu tiempo en Colombia. Si necesitas más información, aquí estaré para ayudarte. Súper. Esa es la interacción que vemos a manera de preview, que ya estaba disponible y anunciada hace algunos meses en OpenAI, pero ya lo vemos ahora desde Azure también para que lo podamos desplegar con este deployment que acabamos de ver y, por supuesto, integrarlo en nuestras aplicaciones. Ok, hemos visto entonces de manera general cómo utilizar estos modelos, pero lo interesante va a ser cómo integrarlos en nuestras aplicaciones. Entonces, vamos a ver un ejemplo en .NET para utilizar estos modelos. Entonces, inicialmente nosotros hablábamos de que necesitábamos el endpoint, el key, y ahora también necesitamos el deployment. Son esas tres cosas fundamentales para poder hacer esa integración. Ok, entonces yo voy a abrir una solución de Visual Studio aquí. Ya se las voy a compartir. Solo un momento. Entonces, tenemos acá Visual Studio. Vamos a utilizar un paquete Nugget que se llama Azure OpenAI, para que nosotros podamos utilizar estos modelos en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de GPT, tengo acá una clase para definir esta interacción. Y acá prácticamente, ok, hacemos referencia a Azure AI, OpenAI para realizar esta llamada. Y acá prácticamente definimos un cliente de OpenAI mandándole en este caso el endpoint y el key, como ustedes pueden visualizar por aquí, mandándole estos dos parámetros. En este caso yo lo tengo en un app settings, aquí está el endpoint, aquí está el key. Y prácticamente nosotros tenemos que definir un chat completion options que hace referencia a los parámetros generales que va a tener el modelo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que mandarle el deployment name, que fue lo que definimos en Azure OpenAI Studio. Luego la temperatura, luego el máximo de tokens y los demás parámetros que queramos mandar. Lo ponemos aquí a manera de inicialización. Ahora bien, tenemos acá el prompt general en el rol del sistema de que, ok, eres un asistente general de información. Y acá prácticamente en el Chat Completions Options que hemos definido, el general, vamos a tener la sección de mensajes y vamos a poder agregar, en este caso de manera inicial, el mensaje del sistema, el prompt general, como lo ven ustedes acá.
Luego yo tengo acá un método en el cual vamos a prácticamente mandar como parámetro una pregunta y responder con el contenido generado. Para mantener el historial, necesitamos utilizar estos mensajes, ¿sí? Entonces ahí en ese arreglo vamos a ir pudiendo agregar las preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, ok, tenemos los mensajes y vamos a agregar la pregunta que vendría a ser el rol del usuario, como ustedes pueden ver acá. Luego vamos a tener la respuesta al llamar al cliente que hemos definido anteriormente, getChatCompletions, en este caso con las opciones. Y en las opciones tiene la configuración general, todo el historial de mensajes y la última pregunta, como vemos acá, ¿no? Y bueno, tenemos el contenido como respuesta. Esto viene a manera de arreglo. Es más, también es pregunta de certificación para el examen de Azure AI Engineer. ¿Cómo viene el formato? Viene así, a manera de arreglo. El contenido generado. Y bueno, podemos agregarlo a nuestros mensajes para tener el historial. Y bueno, tener acá el contenido, en este caso, por parte del asistente. Eso es en cuanto a GPT. Por ejemplo, para DALL-E es muy similar. Tenemos que utilizar la misma librería, Azure AI, OpenAI, y aquí prácticamente definimos un nuevo cliente también, haciendo referencia al endpoint y al key, como ustedes pueden visualizar acá. Y luego, para el get content, va a tener como resultado el obtener un URL de la imagen generada, en este caso en un blob storage, ¿sí? Y aquí mandamos como parámetro el prompt, la descripción general con la cual queremos generar la imagen. Luego acá tenemos las opciones generales, mandándole como primera instancia el prompt, el deployment name, que se define en Azure OpenAI Studio. Por ejemplo, también las dimensiones de la imagen que queremos generar no son, nosotros no podemos mandar aquí específicamente decir, por ejemplo, 1000 por 1000, sino que ya son dimensiones establecidas, ¿no? Que pudiésemos revisar en la documentación. Pero en este caso, esa es la que vamos a utilizar. Y también podemos definir cuántas imágenes generar en nuestra llamada. En este caso, solo una, pero pudiesen ser más. Y luego ya en la respuesta prácticamente hacemos referencia al llamado del cliente, mandándole las opciones que hemos definido previamente, y acá tenemos la respuesta que hace referencia al enlace, ¿no?, de la imagen generada. Y bueno, en este caso, eso es para los dos ejemplos, con GPT y con DALL-E. Tengo aquí un ejemplo por consola para llamar a los dos y realizar una llamada a ambos, bueno, para, en este caso, generar una receta de guacamole con patacones. ¿Qué les parece? Planes para el fin de semana. Entonces, vamos a hacer esta llamada y prácticamente es llamando a GPT y DALL-E. Vamos a ejecutar esto por aquí. Y es cuestión de segundos nada más para llamar a las dos APIs. Y me adelanto un poquito. Para que sea mejor, yo me voy a mandar un correo electrónico con el contenido generado, ¿sí? Entonces, vamos a poner esto por aquí y esperar acá a que se genere el contenido. Ok, por ahí vemos que hay contenido generado, hay un enlace. Vamos a revisar el correo. Bandeja de entrada. Ok, vamos a ver acá. Miren la imagen que generó. Se acerca, ¿no? Guacamole, patacones. Es más, puso algunas cosas más alrededor. Y bueno, por acá, pongámosle un poquito de zoom. Eso, así está mejor. Vemos el contenido generado, ¿no? Receta de guacamole con patacones. Aquí está. Los ingredientes, en este caso, el guacamole. Y por otro lado, los ingredientes para los patacones. Luego las instrucciones, tanto para la preparación del guacamole y también para los patacones, ¿no? Y luego se sirve
el plato. Ok. Es el contenido generado de la receta. Excelente. A manera de ejemplo y de overview, así como si hubiera un hola mundo, pero con modelos generativos de Azure OpenAI. Ok, este es el primer ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros necesitamos agregar nuestros propios datos de la empresa, de un contexto en particular? Es lo que podemos lograr también y es lo que vamos a revisar a continuación. Voy a ir por acá. Espero que me estén visualizando, ¿sí? Ok. En esta parte de acá, en el chat, que ustedes ven aquí, cuando nosotros seleccionamos el deployment, tenemos estas opciones para, ok, seleccionar el modelo con el cual queremos trabajar. Tenemos la opción acá que dice Add Your Data, agregar tus propios datos. Y acá podemos agregar fuentes. En estas fuentes, nosotros podemos considerar varios aspectos o varias funcionalidades. Por un lado, utilizar, por ejemplo, Azure AI Search para buscar información particular en documentos, o un Azure Blob Storage, considerando archivos ya sea de Word, PDF y demás, un Azure Cosmos DB para hacer consultas directamente en MongoDB y traer información, un Elasticsearch, un URL Web Address o a cargar los archivos directamente. Muchas de estas opciones lo que hacen a la final es utilizar un Blob Storage para agregar ahí los archivos que contienen la información y utilizar un Azure AI Search para buscar a través de un índice cierta información en esos documentos. Entonces, si subimos un archivo, nos va a decir como que, ok, seleccionemos la suscripción, el Azure Blob Storage y el recurso de Azure AI Search, como ustedes pueden ver acá. Si regresamos y decimos que no, que seleccionemos un Azure Blob Storage, igual nos va a pedir aquí el Azure AI Search. En este caso, vamos a ver un ejemplo mandando un enlace de una página web en el cual nosotros podamos hacer web scraping o, en otras palabras, extraer todos los datos de esa página web y hacer preguntas a partir de ellos, ¿no? Entonces, prácticamente acá podemos mandar un enlace, por ejemplo, y van a ver un poquito por detrás, cloud.camcolombia.com. Podemos mandar ese URL por aquí, más bien aquí. Acá seleccionar el Azure AI Search, con el cual vamos a definir un índice para la búsqueda de información. Luego un Azure Storage para almacenar, en este caso, el contenido HTML que se extraiga de las páginas de esta dirección en particular. Y acá podemos definir un índice, por ejemplo, Demo Cloud Colombia. ¿Sí? Y con eso podemos agregar nuestros propios datos a la interacción. Acá podemos definir qué tipo de búsqueda vamos a hacer. En este caso tenemos disponible solamente por keywords. Y bueno, prácticamente eso es. Acá podemos definir cómo nos queremos autenticar con los recursos, ya sea por una entidad manejada específicamente para autenticación o con los keys que vienen directamente en los recursos. Podemos utilizar esta opción, por ejemplo. Y con eso estamos. Con eso podemos agregar nuestros propios datos. Podemos hacer las pruebas desde aquí también, pero en este caso les mostraremos un ejemplo directamente en producción. Este fue el proceso que se hizo para agregar el chatbot que ustedes ven en el homepage o en la página en general del cloud.camcolombia.com para tener interacción con GPT-4o Mini y los propios datos que están en este sitio. Por ejemplo, acá sale: ¿qué hubo, parcero? ¿Cómo te puedo ayudar? Ok, excelente. Me encanta lo colombiano. Y podemos decir, ok, ¿de qué se trata el evento? Ok, entonces acá vemos la respuesta. Parce, el CloudWatcom Colombia es un evento virtual que se pone bacano. Está excelente. Este evento está diseñado para aprender sobre Azure, Power Platform y las últimas tendencias tecnológicas, todo al estilo colombiano y demás, ¿no? Ok, entonces podemos seguir preguntando, ¿no? Pensando en la parte social, ¿no? Y habrá concierto en el evento. Procesando la info.
Parce, en el Cloud Bootcamp Colombia no se menciona que haya un concierto programado. Ok, está bien. Este evento es más enfocado en aprender Azure, Power Platform y las últimas tendencias tecnológicas. Ajá. Pero en este caso, porque depende de los datos particulares que estén dentro del portal. Y si yo le digo entonces, y un festival tradicional, bueno, dice que no se menciona, ¿no? Y así podemos seguir con las interacciones, ¿no? Por ejemplo, algo más específico. ¿Quiénes son los organizadores de pronto? Ok, claro que sí, parce. Los organizadores, y aquí están. ¿Quiénes son? Y bueno, la información general con respecto al evento. Pero ahora bien, la pregunta interesante es, ¿cómo podemos lograr esta funcionalidad? De cierta manera, desde Azure OpenAI Studio ya vimos cómo agregar nuestros propios datos. Necesitamos, en este caso, un blob storage, un Azure AI Search y la fuente, que en este caso es el sitio web. Pero a nivel de código, que voy a aprovechar para mostrarles, vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a seguir un ejemplo como el que ya vimos con Azure AI Studio, o más bien Azure AI OpenAI, el paquete Nuggets, la librería que vimos previamente con los ejemplos que generamos de la receta de guacamole. En este caso vamos a utilizar la misma, pero con unas características adicionales. Sí, este es el código fuente del sitio, del cloud. Hace referencia en el endpoint, el key y el deployment name. Creo que eso ya lo memorizamos, ¿verdad? Y bueno, también vamos a necesitar los recursos del Azure AI Search para hacer la búsqueda a través de un índice de nuestros propios datos. Y aquí necesitaremos algo muy similar, un Search Endpoint, el Search Key y un Search Index Name. ¿Sí? Luego definimos aquí un General Prompt, que va a ser lo más importante al momento de la interacción. Por ejemplo, aquí dice, eres un asistente que proporciona información en español sobre el evento Cloud Bootcamp Colombia con respuestas al puro estilo colombiano, con alegría y energía, incluyendo dichos, frases y palabras tradicionales como parce o bacano. Es decir, ahí estoy dándole ejemplos, ¿no? Para que sea lo más colombiano posible en cuanto a la interacción. Y bueno, también hace referencia si la pregunta no está relacionada al evento o pregunta sobre Colombia, entonces puede decir que no lo sabe y que vaya al portal web para más información. Sí, así de manera general, tener este prompt del sistema. Y luego prácticamente ya tenemos que definir cositas como el cliente, el OpenAI Client, mandándole luego acá en esta parte de Chat Completion Options, que ya la conocemos, tenemos que mandarle el deployment name, que también ya lo conocemos, los mensajes que hace referencia en este caso en primera instancia al prompt del sistema, y luego las características generales, ¿no? De temperatura, máximo de tokens y demás. Lo importante va a ser esta parte que dice Azure Extension Options, que va a permitirnos agregar. Entonces, bueno, acá tenemos un Azure Search Chat Extension Configuration que va a hacer referencia a conectarnos o asociarnos a un Azure AI Search, mandándole, por ejemplo, el index name y otros parámetros para tener esa interacción. Por ejemplo, busca la información en un documento máximo de 5, no busques a más profundidad. ¿Qué tan estricto va a ser la respuesta según los datos? Lo podemos definir acá también. Y sobre todo, si nosotros queremos que las respuestas a las preguntas estén solamente dentro del contexto, en este caso del evento, podemos mandar este parámetro, should restrict result scope. Por ejemplo, si alguien va a decir como que hace alguna operación matemática, cuéntame un chiste de algún otro país o alguna cuestión de esas, no lo va a permitir gracias a este parámetro que estamos mandando aquí. Y en general eso es. Con eso nosotros podemos tener esa interacción
con el asistente acá. De hecho, pueden ir ustedes también a club.camcolombia.com en una computadora a través del escritorio o desde el celular, y ahí podrán tener la interacción para que ahí le vean un poquito también. Y bueno, otras características adicionales que podemos mencionar al momento de realizar estas interacciones es que no solamente podemos hacerlo a través de texto, sino también con otros mecanismos, por ejemplo, con avatares. Vemos que ya sabemos hacer como que generar contenido, hacer preguntas, obtener la respuesta. Hemos hablado ya con el modelo que está en preview para tener una conversación en tiempo real, pero también podemos interactuar con avatares, ¿sí? Al hablar con avatares, hacemos nosotros referencia al recurso de Azure AI Speech, en el cual nosotros pudiésemos pasar texto a voz, voz a texto, inclusive pasar la voz a un avatar, como lo vemos acá. Entonces, ¿qué pasa si nosotros quisiésemos tener una conversación con contenido generado por un modelo con un avatar? En primera instancia necesitaríamos ese recurso. ¿Y qué sería en este caso la interacción? Vamos a tener un texto de entrada, ya sea la pregunta de un usuario o la respuesta generada por algún modelo, ¿no? Vamos a tener esa entrada de texto, vamos a hacer un análisis de texto para pasar ese texto a voz a través de un modelo como tal, y luego ese texto en un avatar para al final tener una interacción así, ¿no? Pasar de texto a avatar. Y bueno, para lograr una interacción de ese tipo, necesitamos el Azure OpenAI, por supuesto, con algún modelo generativo para dar respuesta a ciertas preguntas, un Azure Speech Resource también, para tener estas funcionalidades de pasar texto a voz y voz a avatar. Y también, de cierta manera, otro recurso adicional que se llama Azure Communication Service, que nos va a permitir prácticamente hacer como una videollamada con el avatar, es decir, tener una conexión punto a punto con este avatar y tener una conversación en tiempo real, ¿no? Algo por mencionar adicionalmente es que nosotros pudiésemos configurar estos avatares dentro de Azure Speech Studio, en el cual pudiésemos mandarle, por ejemplo, un fondo, cambiar el avatar o, ¿por qué no?, personalizar un avatar propio. Por ejemplo, pudiésemos personalizarnos a nosotros mismos como si fuéramos un avatar también. Y bueno, cosas por el estilo que sí lo podemos lograr también. Ok, vamos a ver un pequeño demo al respecto. Yo lo tengo publicado por aquí. Se llama Avatar Chat. Y les voy a mostrar la interacción. En este caso, vamos a abrir una comunicación, como les mencioné, punto a punto, como para si tuviésemos una videollamada con el avatar, porque en este caso, ok, vamos a mandar nuestra voz, esa voz va a ser pasada a texto, ese texto lo mandamos a un modelo GPT-4o Mini, por ejemplo, generamos la respuesta y él se manda al avatar, ¿no? Entonces, ok, vamos, ya tenemos acá la comunicación, falta es cuestión de abrir el micrófono e tener la interacción, ¿no? Entonces, ok, vamos a arrancar el micrófono por aquí. Vamos a ponerle, ¿sí? Hola. Muchas gracias. ¿Cuál crees que sea lo más característico de Colombia? Uh-huh.
Muchas gracias. Listo. Y así a manera de un ejemplo súper general, vemos cómo tener esta interacción con avatares también. Entonces, que da la posibilidad como que, wow, ya podemos mejorar las experiencias de usuario, no solamente al tener interacciones con chatbots y demás, sino este tipo de interacciones también, ¿no? Que elevan mucho la experiencia del usuario en cuanto a lo que se puede lograr. Y ustedes ven acá también es impresionante, ¿no? Si uno se pone a tener casi prácticamente una conversación face to face, un avatar en este caso, ¿no? A veces se pierde esa noción porque somos muy visuales, ¿no? Y al ver un avatar moviendo en este caso la boca, expresando palabras, es impresionante, ¿no? E integrar estos modelos generativos para lograr esta interacción también es posible ya, ¿no? Como quien dice, el futuro es hoy y es lo que ya podemos lograr. Y bueno, ya para finalizar, prácticamente pienso que este es el futuro que nosotros necesitamos implementar. Siempre que hablamos, por ejemplo, de aplicaciones web, hacemos referencia a lo tradicional, ¿no? De que tenemos información en general, tenemos tablas, formularios, eso es lo tradicional, pero la novedad definitivamente es eso. Y la industria no valora lo que es tradicional. En la industria les encanta todo lo que es innovación y es lo que definitivamente vamos a poder lograr y es definitivamente también lo que a la final recompensa, ¿no? La innovación tecnológica. Y bueno, eso por mostrarles en esta primera sesión del Cloud Bootcamp Colombia. Si es que hay preguntas, espero que sí, comentarios, cualquier cosa, podemos tener una interacción ahora y conversar más al respecto en estos minuticos. Súper, Dani. Bueno, en el camino sí hubieron algunas preguntas. Por aquí nos preguntaron que más o menos como a la mitad de la sesión, que si siempre consume CPU o GPU el levantamiento. Bueno, va a depender en dónde estemos levantando esto, ¿no? Siempre que hablemos de este tipo de modelos y más cuando son imágenes, videos que estamos procesando, va a ser mucho mejor con GPU porque está dedicado a eso, ¿no? Por ejemplo, en Azure Machine Learning, ahí siempre hay la opción de aprovisionar recursos de GPU en vez de CPU, o no solamente eso, ¿no? Entonces, para tener un mejor performance. Listo. Igual por aquí pero va también. A depender de dónde, desde qué parte esté cargando. Por aquí también David, uno de nuestros speakers del día de mañana, nos comentó una respuesta sobre ello. Si cargas un Definitivamente. usando Oyama o LM Studio, por ejemplo, primero tira de la GPU, si tienes, o en su defecto de CPU, que es un poquito más lento. Entonces, súper, muchísimas gracias a David por el aporte. Y acá nos pregunta Mario si hay algún legacy especial para los containers de la parte del almacenamiento que se está usando. Bueno, esperemos, Dani. Creo que Dani, mientras Marce, por aquí también hay otra pregunta que podemos contestar nosotros, que mientras Dani vuelve, que si hay forma de hacer el laboratorio de forma gratuita o toca pagar los servicios de Azure. Bueno, existen ciertas maneras de obtener créditos gratuitos de Azure. Bueno, ya volvió Dani, ahora seguimos con esta pregunta. ¿Hay forma de hacer laboratorio de forma gratuita o toca pagar por los servicios de Azure? En muchos de los recursos de inteligencia artificial de Azure sí hay una capa gratuita que podemos contemplar, pero en el caso particular de Azure OpenAI, sí, no hay una capa gratuita, sino que toca pagar. Pero hay que contemplar ahí de pronto si tienen una cuenta gratuita o una de estudiantes. Esa sí, también es válida para lograrlo. Sí, ahí pueden optar por una cuesta estudiantil que más o menos les da unos 100 a 150 créditos de Azure y con eso pueden desplegar servicios. Cabe aclarar que sí es importante que luego de que terminen un espacio de aprendizaje, como puede ser el despliegue de los servicios que Dani mostró, sí es importante eliminar todos los recursos para que pues esos créditos que se les dan no se vayan a ir
solos, luego Claro. de que dejemos todo eso desplegado. Igual también hay programas como Microsoft Student Ambassador, como el propio programa de MVP, que si interactúan con comunidades, interactúan y generan contenido, pues van a tener muchos más recursos para poder hacer todo este tipo de laboratorios. Sí. Definitivamente. Por aquí yo quería responder también una pregunta. Juan Torres nos dice, bueno, gracias primero por la sesión, Dani. ¿Qué ruta de certificaciones recomiendas para hacer un duro de inteligencia artificial, específicamente en Azure? Yo la que recomendaría para empezar es la de Azure AI Fundamentals, que da como un overview general de los recursos de hecho, los Azure AI Services, y también un poquito de Machine Learning en general, los conceptos generales, por así decirlo. Ese es un buen punto de partida. De ahí la que viene es la del Azure AI Engineer Associate. De hecho, la rendí hace como 2 semanas apenas. Y prácticamente lo que cubrimos en esta sesión es parte de una de las secciones del examen, ¿no? De los modelos generativos, de los roles, asistente, usuario, sistema, cómo vienen las salidas de OpenAI, cómo generar respuestas randómicas. Entonces esas 2 certificaciones son las que yo recomendaría, ¿no? La una general de Azure AI Fundamentals y la otra ya bastante específica con código y todo, ya sea en Python o C#, la de Azure AI Engineer Associate.